¿Sabían que Rick and Morty acaba de terminar su sexta temporada? La verdad es que yo, siendo un fanático declarado de la serie, la abandoné hace un tiempo, no para no verla nunca más, sino que porque me desencanté un poco de ella, sobre todo después de la tercera temporada, y creo que el tiempo que ha pasado entre aquel momento y sobre todo el cambio que han hecho en términos argumentales, en cómo se ha experimentado y vivenciado el fenómeno Rick and Morty, ha ayudado mucho a que estos últimos capítulos de la quinta y sobre todo de la sexta temporada sean muy buenos, sean muy disfrutables y demuestren en definitiva que el viejo, querido, glorioso y absurdo Rick and Morty está de vuelta. Sé que no puedo hablar por todos, pero probablemente represente a mucha gente cuando digo que en algún minuto, entre medio de Rick and Morty, entre las temporadas 3 y 4, sentí alguna decepción, algún desapego, que algo estaba ocurriendo que no hacía que se sintiera y que se disfrutara como era hace antaño. Para mí hay dos elementos particulares que definen ese momento. El primero es que esa temporada llega luego de 2 años de de la segunda temporada de 2015 a 2017, en los que el internet empieza a entrar en este fenómeno, empieza a entrar a este momento de mucha especulación, de generar muchísimo contenido alrededor de los programas y de las historias que generan popularidad, y Rick and Morty fue víctima de eso. Durante esos periodos tuvimos mucha especulación, mucha teoría, mucho análisis filosófico, mucha conexión con respecto a las líneas argumentales, que Rick, que el Morty malvado, que la cuestión, que qué sé yo, que la Tierra no sé cuánto. Entonces, al tratarse de una serie multiversal de muchas dimensiones y de muchas realidades, era el caldo de cultivo perfecto para tener especulaciones y generar muchísimo video, muchísimo contenido, muchísima especulación. En el fondo, saturar el pensamiento de quienes seguíamos a la serie y que en el fondo habíamos pasado un muy buen rato viéndola, pero ahora nos estábamos encontrando con un montón de productos que nos llevaban a consumir Rick and Morty, a generar expectativas que probabilísticamente no se iban a cumplir, porque es un pensamiento o son muchos pensamientos comparados con uno solo que se va a dar, que son los que determinan las personas que crean los programas. Entonces creo que por una parte esa tercera temporada de Rick and Morty llega con mucho peso sobre sus hombros, con mucha especulación sobre sus hombros, con mucho tiempo para pensar en ella, y eso hace que sí o sí lo que recibiéramos se sintiera extraño, se sintiera un poco decepcionante. Y por otro lado, lo que fue la temporada en sí misma, creo que pecó un poco de meterse demasiado en la continuidad, demasiado en el avance de la trama, de los arcos argumentales de los personajes, sobre todo de la familia, obviamente, de Beth, de Jerry particularmente, de Rick también en cierto punto. Y con eso no quiero decir que la continuidad de Rick and Morty sea mala, sino que para mí el problema está cuando es solamente continuidad y el absurdo está como agregado. Porque eso es lo otro, creo que esa temporada tiene capítulos en los que ocurren cosas estrafalarias, cosas muy ridículas, cosas que son muy referenciales a películas, a series, a las cosas del momento, pero están un poco porque sí. Para mí, por ejemplo, el capítulo de Pickle Rick, si bien es interesante y es entretenido, no me agrada mucho. Y Pickle Rick es un fenómeno de masa cultural, de Funko Pops, productos y todo lo que quiera, está en todos lados. Para mí es como que, ok. Entonces esa temporada peca un poco de eso, peca de no tener una identidad, creo yo, de cambiar el foco, de tal vez haber sentido el peso de los hombros, de que la producción, no sé, algo ocurrió ahí que para mí nos entregaron una de las temporadas más bajas de Rick and Morty, la más baja para mí, la que menos me gustó, y eso llevó a que encontrarme con la cuarta temporada fuera un poco de sensaciones similares. Por un lado estaba este mal sabor de boca, este sabor extraño de boca, con capítulos que ahí me gustaron un poco, con capítulos que me gustaron muchísimo más, sobre todo la última parte de esa temporada, y que hicieron que yo me desencantara un poco con el programa. Obviamente lo iba a seguir viendo, obviamente iba a ponerme al día eventualmente, y ese eventualmente llegó ahora, hace unas semanas, hace unos días atrás, en los que me puse a ver los capítulos de la temporada 5 y 6. Toda la serie está disponible en HBO Max, por si acaso, y la verdad es que me reencontré con ese viejo y glorioso Rick and Morty. Me generó una sensación súper rica ver los capítulos, me entretuve mucho, me reí mucho, pero sobre todo pasé un muy buen rato, porque volvió, o sentí que incluso en los escenarios y las situaciones más absurdas que tuvimos, que fueron muchísimas, algo se nos estaba diciendo, o era una crítica a la sociedad, o era una reflexión sobre la existencia misma, o simplemente era presentarnos hasta qué punto puede llegar una persona, un personaje, si es que ciertas circunstancias se le dan en una forma aleatoria y en algunos casos provocada por sus propias decisiones. Entonces tenemos a ese Rick and Morty, tenemos a ese Rick and Morty que utiliza el absurdo para hablarnos sobre nuestra vida en comunidad, sobre las falencias de nuestra vida en comunidad, sobre lo malo de nuestra vida en comunidad, pero al mismo tiempo utiliza el humor, sobre todo el humor negro, para plantearnos cosas sobre la existencia humana, sobre la realidad de la vida, sobre la narración. Creo que ese existencialismo filosófico que era muy característico de las primeras temporadas no está tanto acá, y se hace más énfasis en todo lo que tiene que ver con lo narrativo. Hay mucha meta referencia, hay mucha alusión a los personajes de Rick and Morty, sobre todo a Rick en realidad, sabiendo que es
parte de una ficción, que es parte de una historia, diciendo constantemente no, ahora son capítulos individuales, no quiero más hablar de la continuidad. Con todo eso entramado, la palabra que yo utilizaría para etiquetar lo que se sintió en esas 2 temporadas, en esos 20 capítulos, es la libertad. Creo que tenemos a un equipo, tenemos a un programa, tenemos a unos personajes incluso que vuelven a ser libres, que vuelven a hacer lo que quieren cuando se les pare la raja hacerlo. Nos muestran qué es lo que pasa con el Morty malvado, nos muestran un poco del origen de Rick, de nuestro Rick, cómo se vuelve este tipo tan antipático que aparentemente no siente emociones ni cariño por nadie, pero para que nos dejemos de huevear. Y son súper claros en hacerlo súper presentes, como ya, ok, esta es la historia, vamos a lo siguiente. Ese es el gran mensaje que envían estas temporadas y creo que ese es el gran fondo que tiene este entramado de Rick and Morty. El volver a la libertad, el volver a ser quienes quieran ser, en definitiva. Una serie que, insisto, utiliza el absurdo para criticar a la sociedad, que utiliza la comedia para reflexionar sobre la existencia y que en definitiva nos habla de cómo consumimos historias, cómo nos relacionamos con ellas, cómo impactan en nuestras vidas y cómo en realidad eso también va permeando la forma en que nosotros nos vamos desarrollando como humanos, que tal vez era el gran doble filo que tenía Rick and Morty, una serie que es tan profunda cuando quiere ser profunda que te haces un poco adicto a eso. La serie lo dejó de lado, la serie se desentendió un poco de eso y en el fondo no se quiso ser responsable de algo de lo que probablemente nunca se quiso ser responsable. Nunca quiso ser la serie que te cambiara el pensamiento, que cambiara tus paradigmas. Probablemente solo quería ser una serie que te demostrara por qué estabas viviendo la vida de la forma incorrecta. Eso por mi parte. ¿Han visto los últimos capítulos? ¿Están de acuerdo con lo que les digo de ese periodo en que la cosa se puso un poco fea, en que en realidad como que a todos nos desilusionó un poco Rick and Morty? ¿Qué opinan de las temporadas? ¿Qué opinan de lo que se viene? ¿Dejaron de verla? ¿La quieren volver a ver? ¿En qué están? Los leo.